Más de 50 erradicadores destrozados en su tarea de erradicación manual de cultivos después. Más de miles de desplazados después. Más de 300 víctimas de minas antipersona después. Más de miles de niños y jóvenes destruidos por las drogas después. Más de centenares de miles de desempleados después. Más de miles de muertos después. Más de cuantas bombas que explotaron después. Más de media patria en poder de la mafia después. Más de todo eso después, descubrimos que la política antidrogas del gobierno, si es que así puede llamarse, no sirvió para nada. La erradicación manual fue una catástrofe, como lo dijimos, no una, sino 1000 veces. Por Dios, no insistan en eso. Péguese el presidente Iván Duque a una experiencia que ya fue probada. Tiene una dificultad para él, y es que la desarrollaron personas que no son de sus afectos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero el país no puede jugar estos juegos de niños, cuando está de por medio la soberanía nacional, el bienestar de la República, el porvenir de los colombianos. Colombia en manos de la mafia o Colombia en manos de sus viejas instituciones republicanas para rescatar el país todo del hondo abismo a que ha sido conducido por esta política insensata, y llamarla política es llamarla muy suavemente. Aquí resolvimos darle a las FARC, hágame el favor, al principal cartel de la droga en el mundo, la responsabilidad de combatir la droga. Eso no se le había ocurrido a nadie. Era como nombrar a Al Capone el jefe antimafia en Chicago en la época de su tiempo. Eso no se le ha ocurrido a nadie sino al señor Juan Manuel Santos. Desgraciadamente eso fue lo que mantuvimos. Y seguimos con ese esperpento de acuerdo que no ha traído sino malestar y tragedia y dolor para la República. Pero sobre todo, este resultado. Este resultado que llega cuando ya el presidente Trump lo había advertido, sin dar estas cifras, pero conociéndolas. No tuvimos ninguna duda cuando el presidente Trump le dijo al presidente Iván Duque allá en su presencia: si ustedes quieren derrotar a estos bandidos, tienen que asperjar con glifosato desde el aire. Sabíamos que algo se venía, no hay duda ninguna. Después lo repitió el señor embajador de los Estados Unidos en Colombia, no ya dicho en inglés, sino dicho en español aquí en Colombia: hay que fumigar. Y no solamente fumigar, hay que bombardear los nidos de ametralladoras que tienen estos bandidos para proteger sus cultivos ilícitos. Hay que quitarles los bienes en operaciones de extinción de dominio express y no en esta parodia que tenemos de una extinción de dominio que no sirve para nada. Hay que extraditarlos a los Estados Unidos, a todos los bandidos narcotraficantes que los Estados Unidos soliciten, así sean todos los del secretariado de las FARC, los que sean, pero hay que extraditarlos. Hay que volver a una política antidrogas que fue exitosa. El presidente Álvaro Uribe, al retirarse del poder, dijo: la culebra está viva, pero está metida en el monte, perseguida por nuestras tropas, refugiada en los últimos recónditos parajes de la geografía nacional, muertos de miedo, muertos de terror. Hoy son dueños de la mitad de la República. La mafia se apoderó del país, es dueña del Catatumbo, es dueña del norte de Antioquia, es dueña del Chocó, es dueña de gran parte del Valle del Cauca sobre el Pacífico, dueña del Cauca en toda la zona pacífica, dueña de Nariño igualmente, dueña de vastas zonas del territorio nacional, de los llanos orientales, del sur de Bolívar. ¿De qué no es dueña la mafia? Y eso por mantener una política absurda, por no tener una Dirección Nacional de Estupefacientes organizada y seria como la que tuvo el presidente Álvaro Uribe Vélez, que se reunía religiosamente con todo el mando militar y de policía
todos los últimos viernes de mes porque había que seguir aquilatando el éxito que se tenía contra la droga, tomando las nuevas medidas, combatiendo la mafia con los resultados que el país conoce. El presidente Uribe dejó un país en paz. Juan Manuel Santos devolvió un país destrozado por la mafia. Y el presidente Iván Duque, hay que decirlo con dolor, no ha sabido recuperar el país. Pero este no es el momento de cobrar el precio de victorias inútiles. ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí hay que actuar con grandeza. Aquí hay que abrirle espacios a la rectificación fundamental de una política equivocada, si es que política puede llamarse. Estamos en manos de la mafia, ya dicho con cifras de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y refrendado por el presidente Trump y por el señor embajador de los Estados Unidos en Colombia. Aquí no hay más remedio que fumigar, pero eso no va a bastar. Se necesitan otras cosas que son complementos necesarios de esa política. Hay que restablecer la extradición pasando por encima de ese esperpento que es la JEP. Hay que acabar con la JEP, como dice el presidente Álvaro Uribe Vélez, y hay que acabar ya con ese nido de terroristas que protege terroristas. Hay que volver a los principios fundamentales que condujeron a la pacificación de Colombia, al desarrollo de Colombia, a una Colombia grande, respetada y libre como todos la llevamos en el corazón. Las noticias de ayer son noticias trágicas. No cabe ninguna duda de que esta es la peor noticia que ha recibido el señor presidente Duque y su gobierno. Pero repetimos, esta no es la hora de cobrar un desastre, sino de llamar a una reivindicación fundamental y a una rectificación de conducta. Hay que cambiar. Y hay que cambiar en el sentido en que las cosas funcionaran para olvidar las cosas que no funcionaron. Señor ministro de Defensa, usted aspira a ser presidente de la República. Si aspira a serlo, usted tiene que demostrar que es un hombre capaz de grandes rectificaciones. La política de erradicación manual es un fracaso enorme. La política de hecho que usted impuso a través de una investigación insensata de acabar con los bombardeos sobre los campamentos de estos bandidos es una política frustrada. La extinción de dominio en ruinas que este gobierno tolera porque no hace nada por cambiarlo y por volver a la extinción de dominio express que existió y que prometió el presidente Duque en su campaña. Hay que reconquistarla. Y hay que extraditar a estos bandidos, a todos, ojalá a muchos, a muchísimos. Esta es una rectificación total de conducta. El país no puede seguir en manos de la mafia. Los miles, los decenas de miles de niños y de jóvenes que hoy están aspirando el bazuco y la cocaína y ven destrozadas sus vidas y las vidas de sus familias, claman al cielo. Hay muchas cosas que no se pueden recuperar. Los muertos no resucitan. Los lisiados para siempre no van a volver a caminar. Los desplazados difícilmente volverán a sus hogares. Los niños drogadictos muy difícilmente se van a salvar. Pero hay que rescatar el futuro, ya que el pasado no se puede rescatar. Hay que rectificar. Los grandes gobernantes y los grandes hombres saben aprender de sus derrotas y de sus equivocaciones. Hay que ir de derrota en derrota hasta la victoria final, pero ya no más derrotas. Ya conocemos el camino de la destrucción del país. Ya conocemos el camino por donde la mafia se apodera de la República. La mafia que está en los campos y que está apoyada desde ciertos tribunales y desde ciertos sectores de la opinión pública. Eso no puede suceder. La inmensa mayoría de los colombianos quiere la paz. Quiere una política productiva. Por amor de Dios, estamos perdiendo las manufacturas y la industria. ¿Por qué? Porque tenemos un dólar artificial y mentirosamente barato. ¿Y eso por qué? Porque tenemos cocaína. La cocaína es el comienzo de todas las desventuras, la garantía de todas las tragedias, el principio de todas las iniquidades. Por Dios, señor presidente Duque, por Dios, gente del gobierno,
no más niñerías, no más equivocaciones que se pueden corregir y que se tienen que corregir, pero inmediatamente. No más darle vueltas al asunto, a asperjar mañana, a extraditar mañana, a quitarle mañana los bienes a los narcotraficantes, a combatir las ollas del narcotráfico, a devolvernos una patria libre y grande, como la que le entregó a la posteridad del presidente Álvaro Uribe Vélez ese trágico 7 de agosto de aquel año en que tomó posesión de la presidencia Juan Manuel Santos. Por Dios, hay que volver al pasado, pero a un pasado lleno de glorias, acomodado a la vida presente en lo que sea menester. Si hay cambios que hacer, que se hagan. Si hay nuevos horizontes que escrutar, que se escruten. Pero por Dios, lo básico, lo fundamental, una Dirección Nacional de Estupefacientes, aspersión aérea, bombardeo a los bandidos donde quiera que se encuentren, extinción de dominio para los bienes del narcotráfico, extradición de los bandidos a los Estados Unidos. Por Dios, salvemos la patria, no tenemos otra.